Dios Todopoderoso y siempre bendito, Señor. Tú eres el creador de todas las familias de la tierra, Padre. Y eres también el siempre auxilio de los que en ti confían, Señor. Tú nos sostienes en medio de la debilidad de la infancia, nos guías en la juventud y también durante nuestra vejez nos ayudas y nos preservas. Por tu providencia, Padre, estamos unidos hoy aquí en esta casa, en esta iglesia, porque has suplido nuestras necesidades y tú has provisto de manera abundante tanto para nuestros cuerpos como para nuestras almas. Tú, gran Dios, nos libras de las tentaciones y el dolor que llegan hacia nuestras vidas. Nos permites el acostarnos y el levantarnos en paz y con seguridad. Por lo tanto, Padre, hoy nos reunimos para agradecerte por las misericordias de la noche pasada y para reconocer que es solo por tu poder y tu bondad que somos protegidos de un día a otro. Oh Padre, y oramos para que nos sigas protegiendo del mal, que nos acompañes en los diversos deberes de nuestros llamamientos, que nos capacites para hacer todas las cosas en tu honor y para tu gloria. Te suplicamos, Señor, que derrames tu Espíritu en nuestro corazón, de manera que no nos apartemos de ti ni olvidemos cada uno de tus mandamientos. Oh Padre, ayúdanos a servirte con mente humilde, con paciencia, con tranquilidad, y que nuestro amor abunde tanto para ti, pero también para con todos los hombres. Líbranos, Señor, de los temperamentos enojados, de la ira, del orgullo, de la cual nuestras vidas son tan propensas. Sálvanos de todos esos pecados que hacen guerra contra el alma y ayúdanos a crecer siempre en tu gracia, que podamos vencer las tentaciones que antes nos han vencido. Quítanos, Señor, todo peso y líbranos de los pecados que fácilmente nos rodean. Ayúdanos a mirar siempre a aquel que es el autor y el consumador de nuestra fe. Que avancemos hacia la meta del premio de nuestro supremo llamamiento en Cristo Jesús. Que recordemos, Padre, que a su debido tiempo vamos a partir de este mundo y que eso nos ayude a ser firmes y que abundemos siempre en la obra del Señor. Que seamos fieles hasta ese momento de nuestra muerte, sabiendo que nuestro trabajo no será en vano. Oramos, Padre, por tu bendición especial sobre cada una de las tareas de la cual tú nos has llamado en este día y todos los días. Que no emprendemos nada que sea contrario a tu voluntad y que nuestras buenas obras sean, Señor, bien vistas por ti. Recuérdanos que sin ti nada podemos hacer. Recuérdanos, Señor, que sin tu bendición y tu providencia no podemos cumplir ningún propósito y que no podemos hacer nada de manera espiritual sin la ayuda de tu gracia. Bendice, Padre, a cada miembro de esta familia en la fe. Concede a los niños un espíritu de mansedumbre y obediencia y que ninguno de nosotros nos olvidemos de ti, nuestro Dios, ni seamos indiferentes a la grandeza y a la gloria que tú has puesto delante de nosotros. Que con los afligidos, con los enfermos, compadécete de los pobres y de los que tienen necesidades, Señor. Da paz a los de mente turbada y suple, Señor, las diversas necesidades a todas tus criaturas. Gracias, Señor, por este día y pedimos toda bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La lectura bíblica del día de hoy está en 1 de Pedro 2, 18 al 24. 1 de Pedro 2, 18 al 24. No sé si hay algún voluntario que lea en inglés.
¿Lo tienes? Primera. Ah, sí. Es primera, ¿no? Es que aquí dice Ujú. primera, Sí. 2:18. Empieza así, ¿no? Siervos están, ok. Segunda. Ahí voy. Servants, be subject to your masters with all fear, not only to the good and gentle, but also to the froward. But this is thankworthy if a man for conscience towards God endure grief, suffering wrongfully. For what glory is it when ye buffeted for your faults? Ye shall take it patiently. But if, when ye do well and suffer for it, and ye take it patiently, this is acceptable with God. For even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example, that ye should follow his steps. Who did no sin, neither was guile found in his mouth. Who, when he was reviled not again. When he suffered, he threatened not, but committed himself to him that judgeth righteously, who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sin, shall live unto righteousness. By those whose stripes ye were healed. Amen. This is the word of the Lord. Thank you. Toma. Primera de Pedro. Primera de Pedro 2. Desde el versículo 18 al 24 dice la palabra de Dios. Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto. No solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, pues qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia. Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fueron ustedes sanados, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Amén. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Ahora, Señor, rogamos por tu bendición y tu santificación, Padre, para la predicación y también el oír tu santa palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bueno, vayamos al libro de Tito, Tito capítulo 2. Hoy seguimos con nuestra serie de Tito. Leímos Pedro porque tiene mucho que ver con el tema de hoy. Pero hoy el sermón va a estar concentrado en Tito 2, versículos 9 y 10. Así que vamos a leerlos también. Tito 2. Tito capítulo 2, versículo 9 y el 10 dice así. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo
respecto. ¿Verdad? Aquí, ahora Pablo, después de, si se acuerdan, después de haber hablado a las mujeres, a los hombres, a las jóvenes y a los jóvenes, ahora se dirige a los siervos. Y yo creo que cada uno de nosotros aquí en este lugar es un siervo en un sitio, tiene un empleo, ¿verdad que sí? O sirve de alguna manera. Todos tenemos, o la mayoría tenemos a alguien que está por encima de nosotros, como la autoridad, como un supervisor, como un jefe o algo por el estilo. Pero si vemos el contexto de este pasaje, y si vemos en la situación en que Pablo estaba, que escribiendo en esta época, y cuando vemos esta palabra siervos en su original, esta palabra quiere decir esclavo. Esclavo. Pablo se está refiriendo a los esclavos de su época. Permítame decir solamente algo breve acerca de la esclavitud en el primer siglo, que proporciona el telón de fondo para lo que Pablo está diciendo aquí. Que obviamente Pablo no está hablando de manera, sobre las relaciones laborales modernas como las conocemos hoy en día. Aunque los principios se aplican y es importante que nos demos cuenta sobre eso, aquí Pablo se está refiriendo a la esclavitud en el primer siglo, la cual fue muy diferente a la esclavitud que nosotros conocemos en la historia de este país en los siglos XVIII y XIX. Era algo muy diferente, era una sociedad totalmente diferente y una situación totalmente diferente. ¿Verdad? Legalmente hablando, en esa sociedad, en esa cultura en la que Pablo estaba escribiendo, un esclavo era una cosa. Aunque era una persona, aunque era un ser humano, era una cosa sin derechos que podía ser comprada y vendida a tu antojo. Lo que significaba que el esclavo podía ser comprado o vendido y no tenía ningún derecho legal propio. Eso era un esclavo. ¿Verdad? Para nuestra mentalidad aquí, eso suena extraño, pero los esclavos en el Imperio Romano eran alrededor del 20% de la población. Alrededor del 20% de la población. Lo que quiere decir que el 20% de la población carecía de derechos legales. Y 20% es una cantidad considerable. Eran alguien en la cual su amo podía comprar o vender a su antojo y placer. Por lo tanto, hay una diferencia allí de lo que es nuestra experiencia de empleo moderna, ¿verdad? Tú puedes salir de tu empleo, puedes renunciar, puedes ir a otro con total libertad, ¿verdad? Así que, en el contexto en que Pablo está escribiendo, vemos que la gente en esa época lo tuvieron mucho peor que nosotros. Lo tuvieron mucho peor que nosotros. En nuestra experiencia de nuestro lugar de trabajo. Por lo cual debemos darnos cuenta que lo que Pablo está llamando aquí a hacer a las personas, a los cristianos, si aquellos lo tenían más difíciles, nosotros lo tenemos más fácil. Y si ellos tenían que hacerlo, y si ellos tenían que seguir las instrucciones de Pablo, mucho más nosotros. ¿Verdad? Tú entraste a tu trabajo de manera voluntaria. Tú aceptaste los términos de tu empleo. Tú aceptaste tus obligaciones, lo cual los esclavos no hicieron. Ahora, dicho esto, es fácil en algunos círculos que las condiciones de los esclavos del primer siglo sean exageradas. ¿Verdad? La verdad del asunto es que
había esclavos en todas las ramas de la sociedad. Sí hubo aquellos que fueron abusados, que fueron golpeados y fueron maltratados de manera injusta, ¿sí? Pero, en el primer siglo también había esclavos en otros niveles de la sociedad. Había esclavos que eran maestros, que eran médicos, que eran trabajadores municipales, pero eran esclavos. Por lo tanto, su vida diaria era mejor de lo que su estatus legal sugiere. Entonces, cuando Pablo estaba hablando con esclavos, y esto es lo importante para nosotros hoy aquí, él estaba hablando con aquellos en un amplio espectro de la sociedad sin derechos legales, pero con diferentes factores socioeconómicos, pero todos ellos comparten este rasgo común de que estaban bajo la autoridad de un amo que tenía control sobre ellos. Los poseían y a veces eran abusivos, sí, pero a veces no lo eran. A veces los esclavos amaban a sus amos por cómo los trataban. El tema común en todo esto es que ahora, como esclavos, ellos también estaban bajo la predicación del Evangelio. Ellos oían el Evangelio. Y a medida que se convertían estos esclavos, y eran una gran parte de la sociedad que se convertían, había una gran necesidad de instrucción para estos esclavos para que supieran cómo actuar en su situación. Ok, soy cristiano, pero soy esclavo. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo me debo de comportar? ¿Cómo debo vivir para Cristo siendo esclavo? Y el llamado de la Biblia repetidamente, como vamos a ver en varios pasajes diferentes, es que los esclavos no debían de rebelarse en contra de sus circunstancias. No debían rebelarse en contra de sus amos. Por ejemplo, en 1 Corintios 7, si quieren van allí conmigo. En 1 Corintios 7, desde el versículo 20 dice: cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. ¿Verdad? Cada uno permanezca en la condición en que se convirtió. ¿Fuiste llamado siendo qué? ¿Esclavo? No te preocupes. Aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, hombre libre es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Ustedes fueron comprados por precio. No se hagan esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. ¿Verdad? Muy claro. Cristo todo lo nivela. Si eres libre, pero te conviertes, eres esclavo para Cristo. Pero si eres esclavo y te conviertes, eres libre en Cristo. Y ellos entonces necesitaban saber cómo llevar su vida y cómo actuar y cómo comportarse. Vemos cómo los principios del Evangelio tuvieron un efecto inmediato en sus vidas, y es lo mismo para nosotros cuando también entramos en nuestros trabajos día a día. Y lo que quiero que veas de eso es que la Biblia es práctica. La Biblia es muy práctica. Y que ser cristiano trae obligaciones en la forma en que vives, sobre las actitudes y sobre las relaciones que te rodean. ¿Verdad? No hay tal cosa como una persona, verdaderamente convertida, que no cambia en sus relaciones. Toda la perspectiva cambia. Y por lo tanto no hay tal cosa como caminar por un pasillo, levantar la mano, hacer una oración y luego regresar a tu vida que antes.
La conversión, la salvación, el verdadero cristianismo lo cambia todo. Y vemos eso expresado en los versículos 9 y 10, en el área específica de la relación laboral. Y esta mañana les voy a dar 4 puntos o principios que nos ayudarán a entender este tema. Así que el primer punto es el principio general. El principio general de las Escrituras. Y el principio general es que Dios te llama a una vida de sumisión bajo la autoridad de quien está en tu lugar de trabajo. Muy simple. Dios te llama a una vida de sumisión bajo la autoridad de quien está en tu lugar de trabajo. ¿Verdad? Otra vez, versículo 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, ¿en qué? En todo. Hoy vamos a ver varios pasajes de la cual quiero que también vayan conmigo. Que se sujeten a sus amos en todo. Pablo nos está diciendo que en el lugar de trabajo, estar sujeto significa que aceptas tu posición. Reconoces y honras la autoridad de tu supervisor, de tu amo, de tu jefe, quien quiera que sea que esté allí. Reconoces la autoridad y la honras. Cumples con tus tareas de manera gozosa. Tienes un espíritu de obediencia a esa relación y la honras. Honras esa autoridad de la misma manera que un soldado se alinea bajo la autoridad de su oficial al mando. Te alineas bajo la autoridad humana que Dios le ha dado a ese jefe en tu lugar de trabajo. No te rebelas contra él. Obviamente puede ser que tu jefe sea cruel, injusto, nadie niega eso. Pero eso es irrelevante, porque este principio de obediencia, de sumisión, no se basa en el valor de tu jefe humano. Se basa en la autoridad suprema y el valor de aquel que en las Escrituras te llama a ese estándar, a obedecer. Ese es el mandato de Dios sobre tu alma. Eso es a lo que Dios te llama en tu relación laboral, a estar sujeto a tus propios amos en todo. Verán, Tito 3.1, vayamos un momento a Tito 3.1, para ir entendiendo este principio que está en toda la Biblia, este principio de sumisión en la vida cristiana. Esto es algo que está entretejido a lo largo de las Escrituras y el negarlo es negar las Escrituras. Tito 3.1. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, lo cual vamos a ver pronto. Que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Tenemos ese principio de sujeción, ¿verdad? También en Romanos 13, en Efesios 5, ¿se acuerdan? Pablo le dice a las personas, a las esposas le dice que estén sujetas a sus maridos. Esto está una y otra vez en la Biblia y esto es opuesto al espíritu del mundo. Vivimos en una sociedad que está en contra de la autoridad, que se rebela en contra de la autoridad. Nuestra cultura tiene ese espíritu de rebelión que ama burlarse de las reglas y de las normas, que ama burlarse de las normas morales comunes y que proclama su rebelión y que te llama a ser tu propia autoridad. Una y otra vez. ¿Verdad? Aún en las iglesias pasa eso. Pero debemos entender y reconocer que todo ese espíritu es algo que viene del enemigo, es algo satánico y que es contrario al espíritu del Nuevo Testamento. Servimos a un Señor, a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Y qué hizo Él? Él también se sometió a la voluntad de su Padre. Y si el eterno Hijo de Dios pudo someterse a la voluntad de su Padre y entrar en carne humana para cumplir su misión de morir por los pecadores, por morir por su iglesia,
entonces es correcto y es apropiado que adoptemos ese mismo espíritu de sumisión como cristianos. Ese mismo sentido de honrar la autoridad tal como Cristo lo hizo. Es correcto y es apropiado para nosotros como cristianos honrar la autoridad que Dios considera en nuestras vidas, que Dios coloca en nuestras vidas. Y eso es lo que Pablo está abordando aquí en Tito. Este es el principio general de las Escrituras, que Dios llama a los cristianos a una vida de sumisión en tu lugar de trabajo. ¿Verdad? Una persona que es enojada, que critica, que es abusiva y que no coopera en su lugar de trabajo está pecando contra este mandamiento. ¿Verdad? De manera, que independiente de la autoridad que está puesta sobre él o sobre ella. Nosotros como cristianos debemos ser diferentes. Este es el llamado de Dios en nuestras vidas. Este es el principio general a la que Dios nos llama en las Escrituras. Reconocer entonces la autoridad de tu jefe y la obedeces. Pero ahora Pablo continúa y explica lo que quiere decir con eso, ¿verdad? Él solamente no nos deja y ese es el punto número 2, es la aplicación específica. ¿Cómo se ve la sumisión en el lugar de trabajo? ¿Cómo se ve para alguien bajo la autoridad de un jefe? ¿Verdad? Versículo 9 continúa, que sean complacientes, no contradicientes. Que sean complacientes. En Efesios 5, debemos de someternos entonces en cualquier momento a nuestros jefes, complacerlos y no contradecir. ¿Verdad? No es tu lugar el estar por encima o el de, de tu jefe. ¿Verdad? La Biblia prohíbe los cristianos no deben ser personas sarcásticas y que hablen a las espaldas de sus jefes. ¿Es apropiado? Claro que es apropiado. Dentro de este espíritu de sumisión, que un empleado, que un trabajador haga algún comentario. Obviamente los jefes también se equivocan, tienen errores. También es apropiado que lo corrijas si crees que se equivocó. Siempre buscando su bienestar y el bienestar de tu lugar de trabajo. Así también, de la misma manera, también pueden corregir a sus esposas. Pero significa que siempre de tu empleador, ¿verdad? La sensación de que estás buscando su interés y no el tuyo cuando te quieres dirigir a él. Como ven, todo esto es muy contrario al espíritu de nuestro mundo. Ahora, si regresamos a Tito 2, Pablo continúa diciéndonos lo que debemos hacer. Él continúa en el versículo y dice, no defraudando toda buena fe. No defraudando, sino mostrando toda. Esa palabra
defraudar, o sea, tiene que ver con robar. No robas en tu lugar de trabajo. No hurtas, así sea algo pequeño en tu lugar de trabajo. Y Pablo lo menciona porque los esclavos a menudo en esta época tenían control y tenían la supervisión sobre las posesiones de su amo. A menudo tenían acceso a sus pertenencias, así que venía la tentación de querer robar o de querer, o sea, llevarse algo. ¿Verdad? Muchos toman cosas de su lugar de trabajo diciendo, no se van a dar cuenta. No lo necesitan, tienen mucho. No es grave, pero no sean así, hermanos. No tomen cosas que no les pertenezcan, ¿verdad? Incluso si las cosas son muy pequeñas y son insignificantes. ¿Hay alguien que sí nos ve? ¿Verdad? Si has sido culpable de esto, entonces es apropiado que hagas restitución, ya que no debes seguir viviendo con los frutos de lo que has tomado. Es apropiado que hagas restitución y que devuelvas el fruto o el beneficio de tu maldad. ¿Verdad? ¿Se acuerdan lo que hizo Zaqueo cuando se dio cuenta de lo que había hecho? En Lucas 19. Voy a devolver todo y 4. ¿Verdad? Eso habla de que hubo un arrepentimiento en su vida. Y aquí el problema es tu integridad. Y no puedes ponerle precio a eso. Así que no robes. Sino que Pablo dice, sé fiel, sé digno de confianza. Y si eres cristiano, aún más. Tu jefe debe de aprender con el tiempo que eres alguien en quien se puede confiar, que tu fidelidad es buena, concéntrate en tu propia piedad, concéntrate en tu propio caminar piadoso con Cristo. ¿Verdad? Tu enfoque en tu lugar de trabajo debe ser tu piedad. Y ya vamos a ver por qué. En tu empleo, entonces Dios te llama a ser digno de confianza y a ser leal. En Colosenses 3, vayan con Colosenses capítulo 3. Desde el versículo 22. Dice, siervos, obedecen en todo, visto como lo que quieren dar a los hombres, sino con sinceridad. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para que del Señor recibirán la recompensa. A Cristo el Señor aquí. Porque el que procede con sufrirá las consecuencias del mal. Y eso ¿verdad? Sí, complaces a tu jefe, pero tu objetivo final es que agrades a Cristo. Y sirves y vives en a seguir el patrón y el ejemplo. Ahora punto número 3. ¿Qué debes de hacer esto? Tú dices, ok, eso suena muy bien, pero ¿por qué debo de hacerlo? ¿Cuál es la motivación que debe llevarte a ti a hacer todo esto? Versículo 10. Para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Cuando te comportas de esta manera, esto hace que el Evangelio se vea bien, lo adorna. Tu actitud de respeto, tu servicio fiel, demuestra que el Evangelio trae bendición.
¿verdad? Con un jefe no sale. Un cristiano que es fiel, que es hábil, que lo hace bien, o sea, que llega a tiempo, que es digno de confianza, eso hace que adornes el Evangelio. Eso apoya a lo que tú dices que crees. Eso lleva entonces el Evangelio y también trae bendición. Eso dice que la doctrina hace una diferencia. Y aquí de manera implícita, Pablo nos está diciendo que los incrédulos tienen un sentido de lo que es bien y de lo que es mal. Los incrédulos saben ver el bien cuando está presente ante ellos. Y lo ven en los cristianos cuando nos comportamos de esta manera. Así que esa debe ser nuestra motivación, el adornar la doctrina de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. No negar lo que decimos que creemos con nuestro comportamiento. Pero ahora, punto número 4. Veamos algunas situaciones diferentes. Pensando, hermano, es que tú no conoces a mi jefe. Tú no conoces a mi jefe. Y si lo conocieras, pensarías diferente. Mi jefe es injusto. Me trata mal. Es cruel. Y es un dolor de cabeza todo el día. Sí, claro que sí hay jefes así. Claro que sí. Pero vayamos al texto que leímos al principio, en 1 de Pedro 2. A ver qué nos dice la palabra. ¿Qué pasa si tu jefe es injusto? Versículo 18. Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son, ¿qué? Insoportables. Porque esto haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva, o sea, penalidades, sufriendo injustamente, pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad lo soportan con paciencia? Nada, ¿verdad? Si estás sufriendo porque tú pecaste, eso es consecuencia de tu pecado, eso es justo. Pero, si cuando hacen lo bueno y sufren por ello, y es algo injusto y lo soportan con paciencia, ¿qué? Esto haya gracia con Dios. ¿Quieres hallar gracia con Dios? Soporta con paciencia las injusticias de tu vida. Si estás sufriendo en tu trabajo, mira a Cristo. Si eres tratado con dureza, mira a Cristo. Mira a Cristo. Tienes que someterte igual a autoridad. No rebelión contra tu. Haces lo correcto y lo soportas con paciencia, porque sabes que Dios te va bien en su tiempo. Pero ahora seguimos en el versículo 21, allí en Pedro. ¿Por qué debemos hacer esto? Acá.
y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Muy claro. Si nuestro Señor nos dejó ese ejemplo y nosotros nunca vamos a sufrir como Él sufrió, ¿cuánto más nosotros debemos soportar con paciencia las injusticias de nuestras vidas? ¿Verdad? Claro que y que soporta con paciencia. Pero veamos, para terminar, una segunda situación difícil. Ya dijimos qué hacer si nuestro jefe ¿qué hacer si nuestro jefe es cristiano? Y esto lo digo porque a veces ¿verdad? Él me ama como su hermano en Cristo. Así que, a lo mejor, si nuestros jefes son cristianos, desde el versículo 1, dice: para que el nombre de Dios nosotros creemos en la providencia de Dios, ¿verdad? Y que Dios es para lograr sus propósitos. Él también orquesta. ¿Qué pensamos en ese lugar? Y eso es lo que Dios tiene para nuestras vidas en ese momento. Y nosotros debemos responder con humildad y obedeciendo todos estos mandamientos. Nos humillamos ante Él y le damos nuestro corazón en cada situación de nuestras vidas para su gloria y para su honra. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, porque es tan práctica para nuestras vidas. Nos ayuda a entender cómo debemos de comportarnos y todo lo que debemos hacer, Padre Santo, en nuestras vidas diarias, así como en el trabajo. Ayúdanos, Padre, a responder con humildad ante estos mandamientos y a obedecerlos para que adornemos, Señor,